Hola familia amada, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a esta reunión de gobierno, de Estado, donde se establecen palabras de vida, palabras de ánimo, de aliento, porque eso es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias de salvación para todo aquel que cree. Les invito a que unidos podamos orar porque hoy es un gran día de buenas noticias para nuestras vidas y para nuestro país, para nuestra nación. Oremos porque la oración hace la diferencia. Una oración enfocada, una oración conforme a la voluntad de Dios hace la diferencia, trae respuestas contundentes y poderosas. Así que les invito a concentrarse, a no distraerse y a orar y a estar atentos a esta palabra, porque es una palabra rectora, es una palabra de gobierno, es una palabra de autoridad que va a establecer nuestras mentes en la voluntad de Dios y en la mente de Cristo. Sé que el Espíritu Santo va a hablar a nuestros corazones en esta mañana, en este día. Vamos a hablar sobre la oración. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Cuando esa comunión se cortó, Dios hizo algo extraordinario, algo poderoso, porque su amor es con propósito. No es un amor así nomás como el que a veces tenemos nosotros. No, Dios le pone propósito a su amor. Y su propósito fue volvernos a Él para seguir teniendo esta comunión con Él. ¿A través de qué? A través de la cruz, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Por esa realidad hoy nosotros podemos estar reunidos aquí, porque cuando alguien se reúne es cuando es convocado por algo que les incumbe a todos, que están en el mismo sentir, que están en el mismo propósito. Y por eso estamos reunidos hoy aquí, porque tenemos un mismo sentir y un mismo propósito de acuerdo a lo que Cristo hizo en la cruz. Así que fuimos creados para tener comunión con Dios, nuestro Padre. Pero dentro de esa comunión, Dios nos ha hablado sobre la oración, la importancia de orar, la importancia de hablar con Dios, pero que no sea un monólogo, sino también un diálogo, más bien un diálogo, donde podamos oír, donde podamos recibir lo que Él nos quiere decir. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante oír la voz de Dios? Para orar conforme a su voluntad y a su propósito. Nosotros tenemos un gran ejemplo, Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran ejemplo. En Marcos 1:35 dice que se levantaba muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Se levantaba y salía de su casa a un lugar solitario y se ponía a orar. Entonces, qué importante es ver cómo el ministerio tan glorioso de Jesús fue sustentado por la voz de su Padre, por esos tiempos de comunión y de oración. Acá en Tesalonicenses 5:17 me tocó muchísimo una, una, una declaración, un verbo expresado de manera imperativa del apóstol Pablo: orad sin cesar. Y esto nos muestra que la oración es la acción de nuestro espíritu nacido de nuevo. La oración es la acción de nuestro espíritu nacido de nuevo que debe ejercitarse a cada día. La frase sin cesar nos guía a ver al Espíritu Santo orando desde nuestro espíritu aún mientras dormimos. Aún cuando estamos haciendo alguna otra actividad, el Espíritu sigue orando, intercediendo las maravillas de Dios. ¿Cómo sabemos esto? La Biblia nos muestra en otro libro, que no puse el versículo por el tiempo, que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Aunque estemos durmiendo, el Espíritu sigue operando esa oración gloriosa, esa oración poderosa,
esa oración de intercesión por nosotros y por nuestro entorno. La vida de Cristo nos ha sido impartida por la obra de la cruz. Ahora, ¿qué papel juega la oración respecto a esta nueva vida? Eso es muy importante entender. La oración es el respirar de esta nueva vida que se nos ha impartido. Así como la vida física, biológica, orgánica que tenemos, si no respira es porque está muerta, pero si respira es porque tiene vida. Así la oración es la vida orgánica del Espíritu, es la vida del Espíritu. ¿Qué pasa cuando dejamos de respirar como seres humanos? Morimos. ¿Qué pasa cuando dejamos de orar? Nos debilitamos, estamos débiles, propensos a ser engañados por cualquier circunstancia, por cualquier situación y por cualquier noticia que no sea la buena noticia del Evangelio. Entonces, la carne y Satanás van a operar en contra de la oración con Dios, de esos tiempos maravillosos de tener comunión con el Padre. Van a operar de una manera contraria para que no oremos. Y esto lo vemos a lo largo de las Escrituras con hombres tan tremendos, por ejemplo, Daniel. A Daniel se le puso un decreto que si él oraba o pedía a otro Dios en el lapso de 30 días, iba a ser echado a un foso de los leones. Pero ¿qué pasó con este hombre de oración? Cuando supo el edicto, siguió haciendo lo que hacía todos los días, porque la gente que conoce a Dios, que tiene comunión con Él, no va a dejar por nada esos tiempos tan maravillosos, constructivos, de edificación, como es la oración con Dios el Padre, la oración guiada por el Espíritu. Entonces, importante es comprender que la iglesia es la encargada. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es usted y soy yo. La iglesia es este organismo vivo y poderoso, llamado la nación santa, el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero ¿cómo vamos a conocer esas virtudes? ¿Cómo vamos a conocer esa realidad? En la comunión, en la oración y por la palabra. La palabra se nos habla cuando estamos en oración, el Espíritu nos habla, nos ministra palabra de Dios, pero también leyendo a cada día las Escrituras. Entonces, vamos a ver en este día la oración eficaz. Tiene que ver, como dije antes, con la comunión, oír su voz, la fe, la justicia y la voluntad de Dios. Amados, habrán oraciones que no serán respondidas como esperamos, sino de acuerdo a su propósito y voluntad, a la voluntad y al propósito de Dios. Porque que es mucho más allá, mucho más alto, mucho más grande que las peticiones que nosotros podamos hacer desde nuestras emociones, desde nuestros sentimientos o de lo que vemos o escuchamos. Yo pensaba en estos días en mi propia vida, si Dios haya respondido a las oraciones que hacía de acuerdo a mis sentimientos, a mis emociones, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy? Pero gracias a su amor con propósito, que no me respondió de otra manera gloriosa, que ahora puedo agradecer. Gracias, porque no me respondiste. Así que aquí vemos lo que nos dice Santiago, un hombre de mucha oración, conocido como rodillas de camello, por el tiempo que oraba en esa posición, postrado delante de Dios, orando, estableciendo, cambiando el orden, el destino de las personas con las que él podía compartir, cambiando el destino de la nación en la que él se encontraba. Entonces este hombre nos dice,
confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oremos, hablemos con Dios. Pidámosle, Señor, si he pecado contra ti, límpiame. La palabra dice que abogado tenemos junto al Padre a Jesucristo, que nos lava y nos limpia de toda maldad. Esa palabra, ese verbo limpiar, está en presente continuo. Y también podemos hablar con personas maduras y confesar lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo, ¿no? Y oremos unos por otros para que seáis sanados. Pero aquí quiero enfocarme, la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí esta oración eficaz que puede mucho, qué declaración más poderosa. Entonces quiero ver rápidamente algunos puntos que determinan que esta oración sea tan poderosa. La oración eficaz del justo. Amados, qué importante es, mi primer punto es la importancia de tener una mentalidad y una conciencia de justicia para la oración eficaz. El apóstol Pablo nos dice en el Evangelio en el Evangelio en Romanos, nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a todas las personas de todas las nacionalidades. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces tenemos que comprender que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando oramos, necesitamos migrar de una mentalidad de pecado, de una mentalidad de culpa, de una mentalidad de condenación, a una mentalidad de justicia. ¿Por qué? Por la obra exacta y perfecta de la cruz que nos justificó, nos hizo justos. Usted es justo no por lo que ha hecho, no por sus buenas obras. Usted y yo somos justos por lo que Cristo hizo. Por eso necesitamos migrar a esa mentalidad de justicia para no vivir acusándonos y acusando a otros todo el tiempo. El justo vive por la fe de lo que ya fue hecho, de lo que ya creó, ya creyó. Abraham, un hombre de Dios tremendo, dice que cuando le creyó a Dios, nuestro espíritu, somos justos para siempre. Es más, la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado y a nosotros nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús el Señor. Entonces aquí se marca una oración, de la gente que ora consigo mismo, porque ve sus propias obras y se jacta de ello, y la oración de fe, esa oración humilde que se concentra en la justicia de Dios. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Agárrese este versículo, por favor, esta realidad eterna. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué maravilloso versículo. ¿Sabe qué? Usted tiene una constitución dentro de usted. La constitución de justicia. Usted es justo por la obediencia de un hombre que canceló la constitución del pecado en nuestras vidas. Así que nos vamos al segundo punto. La importancia de la fe en la oración eficaz. Sin fe es imposible agradar a Dios. La oración eficaz es una oración de fe de alguien que conoce y confía en Dios como su Padre. La fe activa lo que no se ve y da autoridad al hablar. La fe no nos ha sido dada para sentir. La fe nos ha sido dada para entender. Eso dice Hebreos 11.
Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Así que aquí el Señor Jesucristo nos está hablando en Marcos y dice, Él había maldecido una higuera, le habló a una higuera que sus hojas se sequen y nadie coma jamás fruto de él. Al otro día, pasando por el mismo lugar, Pedro, que era siempre el portavoz del grupo, le dijo, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz, desde las raíces. ¿Cuántas veces oramos y pensamos que no está pasando nada? Pero sí está pasando desde el interior hasta que se puede manifestar. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquier hijo de Dios que le cree a Él, que confíe en Él, puede hablar y decir, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Necesitamos hablar con fe, orar con fe, estableciendo, decretando, es la enseñanza de Jesús. Pero también debemos tener cuidado en algo que Jesús lo puso acá porque es muy importante. Y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué es lo que bloquea la oración de fe? En primer lugar, una conciencia de culpa y en segundo lugar, un corazón amargado, un corazón con falta de perdón. Si seguimos, lo que creemos y hablamos, eso es lo que activamos. Un docente de la universidad dio un testimonio de una niña. Qué importante es que los niños sean instruidos en la palabra, que se congreguen, que los padres se congreguen y ministren y lleven a los niños. Dice que esta niña en la escuela dominical oyó sobre la oración y pidió permiso, sin que sus padres lo sepan, al pastor de los niños, y le dijo, por favor, quiero orar en el templo, en el edificio del templo, quiero orar porque mis padres están por perder la casa. Y dice que esta niña 3 días se faltó al colegio y oraba. Ese tiempo lo dedicaba a orar. Y al tercer día se levantó feliz porque escuchó una voz que le dijo, la deuda está pagada. Llegó a su casa y le dijo a su padre, la deuda está pagada. Y los padres dijeron, nuestra hija se enloqueció, ¿de dónde saca eso? Y la chica insistía. Fueron a la cooperativa y el ejecutivo de las cuentas vio y dijo, su cuenta está pagada. Una niña que le creyó a Dios. Es poderoso la oración, amados. Necesitamos volver a esa comunión para orar, para seguir en esa oración de fe. Seguimos al tercer punto. La justicia de Dios produce una vida justa en el hombre de fe. Amados, no solamente podemos conformarnos, yo soy justo en mi espíritu, pero la conducta de mi vida es incoherente con lo que está en mi mente y en mi espíritu. Necesitamos migrar de una conciencia de justicia a una actitud de justicia, a una vida de justicia, a una vida, a un caminar en justicia. Acá este versículo me toca mucho. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de ti. La justicia opera en la raza humana que decide creer en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hubo un juicio. Hubo un juicio en la cruz, el cual juzgó a Satanás y al sistema de este mundo y al viejo hombre.
estableciendo una separación. Dios separó la luz de las tinieblas, la injusticia de la justicia. Entonces, por esa obra de la cruz, nosotros somos justos. Pero ahora, la misericordia, la gracia, la verdad de Dios van delante de su rostro. ¿Para qué? Para acompañarnos nuestro caminar, para alinear nuestro caminar a caminar en una vida de justicia. Porque, ¿qué es lo que ama a Dios? ¿Qué es lo que Dios desea? Dice la palabra también: me presentaré ante Dios con 1000 carneros, daré a mi hijo por mi rebelión en sacrificio. No, lo único que pide Dios es amar justicia, humillarte ante tu Dios y tener misericordia. Entonces, cuando amamos la justicia de Dios, cuando amamos lo que somos en Él justos, también nuestro caminar se va a enderezar a caminar en justicia, en obediencia a la voz de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Ahora quiero pasar al cuarto punto que quiero entrar de lleno en el mensaje que el Señor ha tocado mi corazón. He corrido un poco para estar puntual y poder enfocarme en los 2 puntos que me faltan. Y este cuarto punto es: la gracia de Dios forma a hombres justos para vivir en su voluntad por encima de la suya, para que por la fe y la práctica de la justicia colaboren con su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Volver el corazón de la humanidad a Cristo y que Él sea el todo y en todos. Entonces vemos que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí tenemos que rescatar algo. Aquí Elías estaba orando conforme a una palabra que Dios le había hablado, porque el amor de Dios trae temporadas de sequía para volver el corazón de todo un pueblo a Él. Porque puede ser que en lo natural, en lo temporal, haya lluvia, todo esté floreciendo, pero el corazón desviado, el corazón seco, el corazón muerto para Dios, muerto en sus delitos, en sus pecados. Entonces el amor con propósito produce ciertas temporadas que también afectan a aquellos que son los encargados de ejecutarla. Fíjese el trato de Dios, la operación de amor de Dios con sus hijos, con sus portavoces, con los que portan esta palabra poderosa de Dios. Entonces, el justo vive por fe, le cree a Dios y le obedece. ¿Sabe qué le obedece? Aún en cosas que van en contra de sí mismos temporalmente, pero producen victorias eternas para sí y para los demás. Esto pasó con Elías. La sequía también le iba a afectar a él en gran manera, porque esta nación de Israel era una nación agrícola, ganadera. Si no hay agua, no hay nada, amados. Y le iba a afectar a Elías. Pero eso es lo que se produce cuando tenemos comunión con Dios, cuando conocemos a Dios. Sabemos que su palabra es ley y todo se tiene que sujetar, toda la creación se tiene que sujetar a esa realidad, a esa palabra, porque esa palabra tiene vida. Esa palabra tiene vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Elías estaba oyendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios le llamó
a Elías y le dijo, vas a ir al rey Acab y le vas a decir. ¿Quién era Acab? Era un rey perverso, muy temido, separado, lejos de Dios. Entonces, ¿qué le dice? Elías, quien era de Tisbe en Galat, le dijo al rey Acab, tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Qué gloriosa declaración, qué gloriosa declaración, amados, de autoridad de un hombre que sabía que estaba orando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mi inciso A en este punto 4 es, aquí comienza un entrenamiento para Elías, pues su declaración desató la furia del rey. Lo buscó en todos lados para matarlo. ¿Y sabe qué? El espíritu lo transportaba. Dios le dio una dirección a Elías, porque la gente de la fe, la gente justa, la gente que camina en la fe, somos escogidos, amados, aceptos en Cristo, pero debemos migrar a una mentalidad de aprobados, y eso es lo que se opera en esos tiempos, en esas temporadas donde Dios está trabajando en el corazón de todo un pueblo, estaba trabajando, pero también en nuestro corazón, para que la palabra que salga cuando la hablemos sea esa palabra de un corazón quebrantado, no un corazón endurecido, de un corazón quebrantado que puede fluir ríos de agua viva, que van a traer alineamiento, pero también consuelo, amor, edificación, juntamente con la amonestación. Entonces, necesitamos migrar a una mentalidad de aprobados para gobernar en justicia. Esto significa, en palabras sencillas, madurez. Esto significa, en palabras sencillas, madurez. Todos los procesos son buenos. Cuando nuestros hijos nacen, son bebés hermosos, están dependiendo solamente de nosotros. Entonces les damos, los limpiamos y comenzamos a instruirlos, y va creciendo en sus estadios, en sus procesos. Después les vamos enseñando, van aprendiendo cosas, les vamos delegando responsabilidades de acuerdo a su edad, les vamos delegando responsabilidades de acuerdo a su edad. ¿Y qué pasa cuando ya llegan a la mayoría de edad? Estos chicos han sido entrenados, estos chicos han sido guiados por sus padres a la madurez, porque de acuerdo a su gestión les han ido delegando mayores responsabilidades con recompensas, obviamente, porque la obediencia a los padres trae recompensa. Pero ¿qué pasa con esos padres que hacen lo contrario, que tienen un amor desproporcionado por sus hijos? Fíjense, hemos hablado que el amor de Dios es con propósito. Y gracias a ese propósito de Dios, hoy estamos de pie, porque Él muchas veces no nos dio lo que nuestra carne pedía, nos dio lo que Él sabía que necesitábamos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Estamos soltando y dando lo que la carne de nuestros hijos pide, dejándolos en un estado de inmadurez. Es bueno que los hijos sepan que son amados y hagan lo que hagan, van a seguir siendo amados, pero también es bueno establecer responsabilidad de sus acciones, porque el mundo afuera es feo, el mundo afuera no es como se lo pintamos en la casa, que ellos se sientan y todo tiene que ser conforme ellos digan o ellos quieran, no es así. Y el Espíritu Santo así nos forma, así va formando nuestras vidas. No es conforme a tu voluntad, es conforme a la mía. ¿Por qué? Porque mi voluntad tiene fallas,
está viendo solamente en lo temporal. La voluntad de Dios es eterna, es gloriosa. Él sabe lo que necesitamos. Leí una frase de un actor muy conocido que dijo: cuando yo era niño, quería ser pirata. Gracias a Dios por el buen consejo de mis padres, por el buen alineamiento de mis padres, porque si me hayan dejado ser lo que yo quería ser, hoy estaría sin un ojo y sin una pierna. Hablando un poquito sobre la ideología que se está dando ahora. Entonces, ¿qué está haciendo? No, ellos deciden, los niños deciden. ¿Cómo pues un niño va a decidir si no sabe distinguir de su mano derecha y su mano izquierda? Los padres son los que tienen que formar a sus hijos, porque hay un destino glorioso que Dios tiene para cada uno cuando oímos su voz. Pero ¿qué pasa cuando somos indiferentes y metidos en nuestra propia soberbia? Es un destino muy duro y muy difícil. Entonces, la obediencia a Dios, a los padres, tiene su recompensa, aunque he entendido que la mayor recompensa de la madurez es ser un útil colaborador de su padre, tanto los hijos en nuestras casas, como nosotros, colaboradores del Padre Eterno. Entonces, que lo pueda representar en la asignación delegada. Qué descanso, amados, para un padre es delegar, enviar a un hijo en representación de su nombre y que ese nombre quede bien parado, porque lo representó a cabalidad. ¿Pero por qué lo representó a cabalidad? Porque los padres le enseñaron. Entonces, muchas veces los desvaríos, la rebeldía de nuestros hijos no es culpa de ellos, es culpa de quien los guió, de quien los enseñó. Pero gracias a Dios que aunque a veces nos hayan enseñado mal, por gracia vinimos a parar en las manos de un Padre bueno, de un Padre que nos ama, y su amor no es desproporcionado, su amor es con propósito y nos va a formar, nos va a alinear. Este Elías tenía un carácter fuerte, tremendo, pero sabemos que Dios va formando el carácter a la madurez. Entonces, qué importante es poder entender que la madurez espiritual tiene que ver con gobierno. Para que se manifieste la autoridad del gobierno, necesitamos ser gobernables, gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto se opera en estos tiempos de entrenamiento, donde aprendemos a prestar atención. La palabra prestar atención en el hebreo tiene que ver con obediencia, tiene que ver con oír la voz del Espíritu para obedecer. Entonces, prestar atención significa atentos a lo que Dios quiere hablar, atentos para obedecer. Entonces, el Señor después le dijo a Elías, para guardarlo y para protegerlo. Aquí comienza el proceso del entrenamiento de este hombre. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo, esto es glorioso, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Amados, la palabra de Dios es una orden que toda la creación se somete. Los más duritos a veces en someterse somos nosotros, los creados a la imagen, a la semejanza de Dios, pero en su amor no nos deja. Trabaja en nuestras vidas, trabaja con paciencia, con misericordia, para volvernos a Él, para que seamos influencia de su luz, de su autoridad y de su gobierno en nuestro entorno, en la jurisdicción que se nos entregó, y en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Entonces Elías hizo
lo que el Señor le dijo. Qué buena decisión de Elías. Y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Amados, Dios nos entrena para la vida de fe y de un carácter de justicia, dándonos experiencias que solo Él puede provocar. Nadie puede decir, este tiempo yo me voy a cambiar a mí misma, voy a provocarme una situación que produzca dolor en mí, que produzca... No se puede. Necesitamos acompañar los kairos de Dios, los tiempos de Dios. Él sabe, como un padre amoroso, sabe los tiempos que necesitamos ser alineados. Nos da justo, ni más ni menos. El oro tiene que tener una medida de fuego justa, porque si no se puede echar a perder. Así es Dios con nosotros. No, nunca opera situaciones para destruirnos, sino para formar a su Hijo en nosotros. Entonces, Dios cuida todos los detalles para que no nos acomodemos o nos resignemos a la situación o simplemente nos distraigamos en el problema y perdamos el enfoque de Él y su propósito. Le cambió la cancha a Elías, lo movió para que su confianza no esté ni en el arroyo o en los cuervos, ni en los cuervos, solamente en Dios, que es la fuente de toda provisión. ¿Cuántas veces nos ha cambiado la cancha? Porque luego ponemos nuestra mirada, acá está el canal de mi provisión. No, Dios es la fuente de toda provisión y es verdad que usa canales fieles y obedientes a Él para proveer a sus siervos, para proveer a su iglesia, es verdad. Pero, ¿qué hace el Señor? Cambia la cancha para que nuestro enfoque sea solamente en Él y podamos servirlo y hablar la palabra de verdad que tenemos que hablar sin agradar a nadie, solamente a Él, porque Él es la fuente de nuestra provisión. Dios trabaja en nuestro carácter para que aprendamos a adaptarnos con fe y sin temor, o tal vez enojo, a las temporadas difíciles, y así seamos exaltados cuando fuere tiempo. Dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuera tiempo. Ahora quiero hacer una diferencia entre dos palabras, adaptación y adaptarse y conformarse. Adaptación y conformación. Adaptarse no es lo mismo que conformarse. Debemos adaptarnos, pero no conformarnos. Y, por ejemplo, si estamos pasando una prueba, declarar, estoy pasando por esta temporada difícil. Voy a pasarlo en paz y con fe. Eso es cuando nos adaptamos. Pero esto no es mi destino. Este no es el diseño que Dios me mostró. Cada uno tiene un diseño de acuerdo al propósito del amor de Dios. Esas temporadas son de formación, no son nuestro destino, no son el diseño. Cuando alguien vio el diseño, no se conforma con imitaciones, no se conforma con algo parecido. No. Los hijos de Dios que le han conocido son originales, quieren lo original de Dios, conforme habló Dios, conforme Él habló. Entonces, nuestro diseño, el diseño tuyo, amado, amada, no es la injusticia, no es la pobreza, no es la enfermedad. El diseño es la vida, la victoria, la bendición, aunque haya temporadas que sí nos falte, o que estemos enfermos, aunque haya temporadas, pero ahí
somos alineados, volvemos el corazón al Señor y se establece su plan, que es de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, porque estamos confiando en Él. Entonces, estas son circunstancias temporales para operar propósitos eternos en nuestro interior, para que podamos ministrar la palabra de fe a las personas que Dios ponga en nuestro camino, no con palabras livianas, sino con palabras que tengan un eterno peso de gloria. Las tribulaciones que pasamos producen en nosotros un eterno peso de gloria, las cuales van a dejar una marca de un carácter maduro y justo que ame a Cristo y por lo tanto que ame a su prójimo, que ame a toda la gente que Dios ha puesto, a toda la nación, para orar, para llevar palabra de vida, palabra viva, buenas noticias del Evangelio de Cristo. Amados, ¿qué es lo que sucede en estos tiempos? Una cosa es, de oídas te había oído, mas ahora, después de las temporadas difíciles, mas ahora mis ojos te ven. Eso fue lo que habló Job después de una temporada difícil. Parece que fueron pocos meses, pero fue meses multiplicados en la dureza de lo que pasó. Pero ¿qué fue lo que él dijo? Conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué hermoso, qué maravilloso. Ahora pasamos a nuestro inciso B del punto 4. Ensanchando las estacas del entendimiento de una vida de fe y obediencia. Cuando se secó el arroyo, el Señor le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Oiga, fíjese, este Dios, cómo rompe los esquemas y los paradigmas que tenemos, porque pensamos que se debería hacer de esta manera o de esta otra manera, y Dios siempre rompe nuestros pensamientos que están en dos direcciones, o en una o en otra. Pero Dios opera más allá de los límites del entendimiento. Él es bueno, Él es fiel. Entonces aquí le dice, llega a Sarepta de Sidón y vio a la viuda, vio a la mujer viuda que estaba recogiendo unos leños y le dijo: mujer, dame un poco de agua. La mujer, cuando estaba yendo a traer el agua, Elías la volvió a parar y le dijo: y tráeme un poco de pan, una torta de pan. Y la mujer se quejó y le dijo: vive tu Dios, que no tengo pan, solamente un poco de harina y un poquito de aceite. Y justamente recogí estos leños para hacerme una torta para mí y para mi hijo y luego morir. Ese era el destino de la mujer, la muerte. Pero Dios interviene en nuestras circunstancias, en nuestro destino, para darnos un destino eterno. ¿Y sabe qué le dijo Elías? Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Amados, las cosas de Dios son primero. Primero es a Él, primero es nuestro tiempo, primero es todo a Él, de quien depende nuestra vida. Sin Él no tenemos nada, no tenemos vida. Hazme a mí primero. Este hombre era un representante de Dios en ese tiempo. Hazme a mí primero, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuántos días? 3 años y medio. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amados, a veces nosotros no entendemos esas palabras poderosas que tienen peso de gloria, que se van a realizar porque Dios las dijo. Así le pasó a esta mujer. Hasta que vienen cosas más difíciles. Ahí podemos entender, ahí podemos, porque Dios va midiendo nuestras vidas, nuestros corazones, no para hacernos daño, para darnos vida en abundancia. Entonces, aquí nos vamos al inciso C de este punto. Experiencias de muerte que producen vida por medio de la oración eficaz del justo. Aquí el hijo de esta mujer se enfermó y murió. Y esta mujer le reclamó, porque a alguien le tenemos que reclamar, a alguien le tenemos que culpar de lo que nos sucede, ¿no? Ellos igual iban a morir. El hijo, después de comer, igual murió. Pero alguien tiene que ser el culpable. Y en este caso era Elías. Gracias a Dios. Ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora, ¿por qué esperar para creer acontecimientos así? Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amados, pasamos estos entrenamientos para que la palabra de Dios tenga el respaldo del Espíritu y produzca vida cuando hay muerte, y produzca luz donde hay oscuridad, y produzca caminos rectos donde hay caminos torcidos. El Señor, ¿qué estaba haciendo cuando Elías se quejó? Señor, ¿por qué haces esto? ¿Qué estaba haciendo? Estaba activando la autoridad de la fe y la compasión en Elías para la viuda y su hijo, porque estos dos estaban, como dije antes, destinados a morir de hambre. Pero Dios vio la verdadera necesidad de la viuda y de su hijo, que era la vida eterna, la cual se activó en su corazón al creer la palabra de peso y gloria que portaba Elías, un hombre entrenado en su carácter, en la prueba, la paciencia y la fe. Algunas personas ven la prueba como dificultades, pero otras hemos aprendido a verla como oportunidades. En esos tiempos Dios está diciéndonos, atrévete a creer en todo lo que ya Cristo estableció en la cruz del Calvario. Atrévete a creer en las promesas atrevidas de Dios. Atrévete a creer en aquel que te fortalece. Atrévete a creer en Cristo, porque para esta hora has llegado al reino. Necesitamos apropiarnos de todos los recursos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la mente de Cristo,
una mente de gobierno y autoridad, y atrevámonos a creer en lo que ya somos y tenemos en Cristo. Amados, estuve viendo en estos días si un hombre del antiguo pacto que no tenía la vida que nosotros tenemos, que nosotros portamos hoy, que es la vida de Cristo, habló y declaró una palabra poderosa, una palabra rectora, estableció en fe y dijo: sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Sabe qué? El sol no se atrevió a ponerse por casi un día entero, porque Dios escuchó la voz de un hombre que también había sido trabajado, formado, un hombre de oración, un hombre de fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nos determinamos a creer y a obedecer? Cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Así que alegrémonos y gocémonos cuando nos hallamos en diversas pruebas. Aquí esto dice Santiago, el que escribió: la oración eficaz del justo puede mucho. Él había pasado por temporadas tan difíciles. Y aquí dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar algún tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. No dice para alegrarse apenas, para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, la paciencia, dice en la versión Reina Valera, tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su paciencia, constancia, se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. En otras palabras, serán maduros, y no le faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios generoso, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Y cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. En la Reina Valera dice: los de doble ánimo. ¿Y qué son los de doble ánimo? ¿Cuál es el resultado de los de doble ánimo? Una lealtad dividida. Un día le creo a Dios cuando todo está bien, y cuando todo está mal busco cualquier otra fuente que me pueda saciar. Una lealtad dividida. Es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces, aquí nos vamos al último punto. Gracias a Dios por redimir el tiempo. La oración eficaz del justo, punto 5, puede mucho, provoca la gloria de Dios y vuelve a Él los corazones. Vuelve a Él los corazones. Entonces aquí nosotros vemos que Dios le habló a Elías y le dijo: preséntate ante el rey Acab y dile que voy a mandar lluvia. Imagínense presentarse a ese hombre tan malo, tan perverso, que quería matarlo. Pero una palabra de Dios tiene el respaldo del Espíritu para provocar lo que Dios dice. Elías se presentó al rey Acab. Y el rey Acab le dijo: así que tú eres el que turbas a Israel. Eso es lo que hacen los hombres de Dios. Eso es lo que hacen los hombres de Dios. Trastornan el mundo entero porque el mundo está al revés y lo ponen como debe estar. Gente que ame a Dios, gente que se guíe por su palabra y su verdad. Entonces Elías le dijo a Acab que convoque a todos los profetas de Baal, los profetas del diablo que su mujer, la reina Jezabel, adoraba, y todo el pueblo se corrompió y adoraban a Baal, que es Satanás, que es el diablo. Entonces, ¿qué hizo Acab? Fíjense, el rey perverso obedeció la palabra cargada de peso y de gloria. Y dice: entonces Acab
convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías le dijo al pueblo: désennos dos bueyes, y pongan la leña, arreglen todo el altar del sacrificio para el buey. Pongan las piedras, pongan la leña y pongan el buey cortado en pedazos. Un buey es para mí y el otro buey es para el pueblo. Y va a ser el Dios, se va a manifestar el Dios que sea Dios con fuego. Cuando se haga el sacrificio, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios. Y todo el pueblo dijo: bien dicho, así haremos. ¿Y qué pasó? Todo el pueblo y los profetas de Baal, desde la mañana hasta la tarde, que era la hora del sacrificio, estuvieron gritando, danzando: Baal, óyenos, óyenos, manda fuego, manda fuego. Elías se burlaba de ellos y les decía: quizás está de vacaciones, quizás está durmiendo, quizás ha tenido un mal día. Y dice que cuando vieron que no había respuesta alguna, comenzaron a rajarse el cuerpo, estaban llenos de sangre. Esas son las obras de la carne, que quieren operar lo que no es de Dios. Pero cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces, mire, por mandato de él, Elías oró fervientemente para que no llueva, siendo que esa situación le iba a afectar también a él. Esa es la obediencia a toda prueba. Pero también oró después, ya lo vamos a ver, para que llueva, porque Dios había dicho. A veces la gente dice: bueno, si Dios lo dijo, que suceda. No es así. Necesitamos orar y establecer lo que Dios ha dicho. Entonces, aquí: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Sabe qué pasó antes? Elías arregló el altar de Dios donde se le ofrecían antiguamente sacrificios. Estaba arruinado el altar y Elías lo arregló. ¿Cómo es que se arregla el altar en estos días, en este nuevo pacto? El altar de Dios es nuestro corazón. ¿Sabe cómo se arregla? Hablando la verdad. Él les habló y les dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, síganle. Si Jehová es Dios, síganle a él. La palabra de verdad es la que va a alinear el corazón del pueblo a Dios. Es el que va a volver el corazón del pueblo a Dios. A amarlo, a oír su voz, a tener comunión con Él, a obedecer a su voz. Entonces, ¿qué pasó? Amados, Dios responde con fuego. Elías dice que había echado 15 litros de agua al buey y alrededor a la zanja que habían cavado alrededor del altar. Imagínense esa ofrenda en ese tiempo. Esa ofrenda en ese tiempo. El agua no había, era escasa. Y uno puede decir: ¿está botando el agua? No, lo que le damos a Dios nunca se pierde. El apóstol Pablo dijo: no es que busque dádivas de ustedes,
sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dios no busca dádivas, busca fruto que abunde en nuestra cuenta cuando le damos a Dios. Estamos sembrando para nosotros mismos, estamos sembrando para otros, para que el Evangelio de Cristo sea predicado, sea levantado, sea establecido en la tierra. Entonces, dice también el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús el Señor. Mis amados, Elías no botó el agua. Elías ofrendó un olor agradable a Dios. Porque ¿cuándo es algo agradable? Cuando falta, cuando no hay. Eso significa que le estamos dando al Señor nuestra vida, porque el agua es vida. Deje de tomar agua, deje de tomar agua. A ver si aguanta más de 4 días. ¿Qué le estaba ofreciendo Elías? 15 litros de agua. Vida, su vida. ¿Y cómo respondió Dios? Veamos. Entonces, diga por favor, entonces y alégrese. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras. Cuando se ha visto que las piedras sean consumidas por el fuego. Pero es que este es un fuego diferente. No es un fuego natural. Eso necesitamos comprender. Que dice también, la palabra es como fuego consumidor. Es como martillo que quebranta la piedra y fuego consumidor. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. El polvo. ¿De qué está hecho el hombre? De polvo. ¿Qué es lo que come Satanás? Esa carne, ese viejo hombre en sus mañas, en sus pecados, en sus buenas ideas, en su propia justicia. Nuestra propia justicia son trapos de inmundicia. Lo único que Dios acepta es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero no por eso vamos a caminar contrario a esa justicia. Entonces, consumió el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amados, esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que le permitamos sus procesos sin abortarlos, que nos adaptemos a esos tiempos sin conformarnos. Y le adoremos y seamos entrenados y transformados y aprobados en la obediencia a la fe para manifestar un carácter maduro, un carácter que va a influenciar con palabras que tienen un eterno peso de gloria. Entonces, ¿qué pasó después de esto? Después de esto, esta gran respuesta, el pueblo volvió su corazón a Dios. ¿Y sabe qué? Elías dijo, prendan a los 450 profetas de Baal. Y los mataron a todos. Elías los mató a todos. Esto nos habla algo. La cruz es la tumba del viejo hombre. Necesitamos pasar la cruz para caminar en el poder del resucitado, en el poder de la resurrección. No deje que ningún sacerdote de Baal desvíe su vida. Haga como Elías. Lo llevó junto al mar, junto al arroyo y los mató a todos. No matamos personas, matamos al viejo hombre. ¿Y cómo se hace eso? Pasando la cruz, muriendo, perdonando, obedeciendo, revistiéndonos a cada día de Cristo, el nuevo hombre en nosotros. Entonces, con este versículo estamos concluyendo. Después de esto, Elías le dijo al rey Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye.
¿Se oía alguna lluvia? La Biblia nos muestra que no. Pero cuando le creemos a Dios, aunque no veamos nada, su palabra es ley y su palabra se cumple a través de dar la luz en la oración eficaz del justo que puede mucho, en la oración de obediencia al Padre. Acab subió a comer y a beber. Amados, cuando dan una palabra, algunos suben a comer y a beber, a hacer lo que siempre hacen, pero otros, como Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. El uno se fue a comer y a beber. Si es de Dios, que suceda. Pero la gente madura sabe que Dios ha entregado la autoridad en sus manos. La iglesia madura sabe que Dios ha entregado la autoridad en sus manos, porque la iglesia es la que ejecuta los planes de Dios para el destino de las naciones, para el destino de nuestras vidas, para el destino de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Aunque Dios nos haya dicho, necesitamos orar, necesitamos establecer y declarar la palabra. La sentencia es por decreto de los vigilantes y la resolución por el dicho de los santos. ¿Qué están diciendo los santos? No cualquier cosa que se les ocurra, sino lo que Dios les habló en el secreto, en la comunión, en esos tiempos de secreto, de intimidad. Dios nos habla. Y esa es la palabra que se va a orar, como oró Elías. Entonces el criado subió, miró y dijo: no hay nada. Estos son los desafíos en los tiempos de entrenamiento, cuando no vemos nada, cuando no oímos nada. ¿Sabe? Estamos siendo entrenados a la fe, porque el sentimiento es contrario a la fe. ¿Cuántas veces nuestros sentimientos nos han engañado? Yo sentí, yo pensé, yo sentí. No. ¿Qué dijo Dios? Eso es lo que Él va a hacer, lo que Él dijo. Entonces, y Él le volvió a decir: ¿qué es lo que se establece en estos tiempos de entrenamiento? La determinación. Él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Sabemos que 7 es un número, como Pedro queriendo zafarse cuando alguien lo dañaba o lo ofendía. Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: 70 veces 7. ¿Qué significa? Todo el tiempo. Nuestra vida es todo el tiempo una vida de oración, estableciendo, alineando lo torcido a lo derecho, alineando el destino de nuestras vidas, de nuestra descendencia, de nuestra ciudad, de nuestras naciones, a Dios, a Cristo. Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Eso le bastó a Elías, amados. Eso le bastó a Elías, y eso nos debe bastar a nosotros. Una palabra que Dios nos diga debe ser el ancla de nuestra fe para afirmarnos en esa palabra rectora y caminar en ella, orando, declarando, creyendo, hasta que se cumpla. Entonces, ¿qué hizo Elías? Él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Cuando el cielo obedeció, Elías oró. Se vino la nube, pero cuando lo declaró, una gran lluvia se viene. Levántate, unce tu carro, para que la lluvia no te ataje.
Aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo que una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Mis amados, esta es la palabra del Espíritu para nosotros en este día. Que sé que Dios habló, que el Espíritu ha hablado a su corazón. No dejemos de orar por nuestra nación, no dejemos de orar por nuestra familia, no dejemos de congregarnos, no dejemos de darle a Dios primero.